Morning, everyone. Wow, my voice carries. Sorry about that. Buenos días a todos. Disculpen, no quería gritar, pero parece que tengo una voz bien fuerte. Siempre me siento mal cuando interrumpo a las personas, pero siento que podríamos conversar por otra hora más. En la época post-COVID a la gente le encanta esto. Según lo entiendo, el ministro va a comenzar o va a llegar alrededor de las 9:15, por eso pasamos la agenda un poquito. Pueden fijarse en el código QR, ahí pueden ver la agenda, pueden ver las biografías de los panelistas. Si pasamos la primera media hora, la corrimos unos 10 minutos, entonces el receso será a las 9:35 y no a las 9:45, no 9:35. También va a haber una mesa de realidad virtual con solamente 2 series, con una diferencia de unos 15 minutos. Entonces, si están interesados, por favor, confirmen con alguien del equipo durante el receso. Los baños, ese tipo de cosas, por favor, teléfonos apagados. Si tienen que tomar una llamada, por favor, salgan. Entiendo que si tienen hambre, por favor, levántense, agarren algo. Ahora, esto no es un aula, es un diálogo. Es algo libre. Si tienen una pregunta, levante la mano. No esperen al final. No hay sesión de preguntas y respuestas. Quiero que sea dinámico, así soy yo. Así que cuando quieran levantar la mano, quiero agradecer primero que todo. Nada de esto sería posible si no tuviera a Gloria y a Camino. Si por favor pueden levantar la mano para que las personas las reconozcan, un agradecimiento para ellas. Les agradezco porque, saben, tenemos muchas horas organizando esto. Le agradezco a nuestros colaboradores, financiado. No veo Jean, pero gracias a Jean y desde Washington. Gracias, Jean, por usted y su respaldo. Para aquellos de ustedes que nos siguen por Internet, sí tenemos interpretación simultánea. Si se fijan en el icono en forma de planeta, en Zoom, abajo, hay una pequeña esfera en un globo terráqueo. Ahí pueden elegir su idioma. Si alguno de ustedes aquí necesita un auricular, los tenemos ahí atrás. Hay 25, hay suficientes para todos y esto le va a permitir a las personas entender francés, español o inglés. La interpretación se está haciendo en Costa Rica el día de hoy. Estamos en un lugar fantástico. Entonces, muchísimas gracias a nuestro anfitrión y le cedo la palabra. Gracias, John Shao. Hola, mi nombre es Carrie Lee Burchill. Como directora general del Museo Agrícola y de Alimentos de Canadá, nos complace ser anfitriones de un evento tan importante. Como uno de los 3 museos de ciencia e innovación bajo la bandera de Ingenia, le agradecemos a todos los líderes de pensamiento aquí presentes hoy y por Internet, donde sea que estén. Conforme hablamos sobre uno de los temas clave de nuestra época, la seguridad alimentaria, por favor sepan que el museo es un colaborador dispuesto a compartir información con consumidores y dispuesto a inspirar generaciones futuras de científicos, agrónomos, agricultores y líderes comunitarios para seguir alimentando, vistiendo y empoderando a la sociedad para una acción climática y agricultura sostenible. El personal de los establecimientos aprecia el hecho de poder trabajar en este sitio. Me gustaría agradecer a Jean-Charles Ling y al ICA por haber organizado esta sesión del día de hoy y de traer gente importante para conversar de temas ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Vuelvo al inglés nuevamente. Gracias al equipo canadiense por organizar la presencia del presidente de IFAD, el señor Hilario. Nos quedan unos 2 minutos adicionales, así que voy a apalancarlos. El museo también se complace mucho con colaborar con AgriFood Canada en este sitio que se conoce como la Granja Experimental. Es un sitio nacional y una estación de investigación científica con 400 hectáreas en la capital canadiense que demuestra la importancia de la agricultura y su vínculo a nuestra calidad de vida.
Durante 137 años, esta granja agrícola experimental ha estado trabajando con los productores de todo Canadá para desarrollar las soluciones más innovadoras y sostenibles para la producción en Canadá. Este octubre marcaremos el 40 aniversario de actividades y no se nos ocurre un panel más importante que este, hablar de tener innovación sostenible que nos va a ayudar a seguir alimentando el planeta. Merci à toi. A usted, Jean Schwab. Donc, en fait, ce qu'on fait, avant de commencer avec la ministre, qui n'est pas encore arrivée, de ce que je vois, Bueno, un vidéo. IFAD tiene un video. Gloria, s'il te plaît. Gloria, adelante con el video. Natural disaster, C'est ça. climate change, failed harvests, a global pandemic. For more than 40 years, IFAD has helped small Durante más de 40 años, IFAD ha ayudado a los pequeños agricultores a mejorar sus ingresos y alimentar a sus familias. La FIDA actualmente ayuda a 280 millones de personas pobres rurales en todo el mundo, desde escarbar pozos a sembrar bosques, desde construir carreteras a reconstruir ecosistemas, empoderando a las mujeres y a los jóvenes, respaldando grupos indígenas. Brindamos herramientas y capacitación. Ayudamos a los agricultores y los productores aportando conocimiento y recursos que necesitan para sustentar sus comunidades. El FIDA combate la pobreza y el hambre, y nuestra misión es ahora más importante que nunca. Thanks. I really feel Muchas gracias. Me siento privilegiado, Adika, socios y colaboradores de ICA. and, Es bueno verlos a todos you know, it's y because we es difícil porque and we don't collaborate. no cooperamos lo suficiente, la verdad. Espero que este evento del día de hoy vaya a ser la chispa de un ulterior diálogo con ICA entre ustedes y We will start off. vamos a comenzar. Come and go. She cannot La ministra va a venir, se va a ir, no va a poder recibir preguntas. take questions. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, pero el señor Lloyd Day sí va a tener una sesión. Entonces, agradezco a la ministra de Agricultura y Alimentos de Canadá. Por favor. Soyez-vous, soyez. Ici. La forêt à terre. Bonjour tout le monde. Buenos días a todos. Confirmation, est-ce qu'on a la traduction? ¿Contamos con traducción? Sí, perfecto. Así que voy a hablar en francés, pero también trato de hablar un poquito de español. Así que no he tenido la oportunidad de hablar español. Voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Es un placer para mí estar con ustedes. No quería dejar pasar más tiempo, pero para mí esto es una deber. Cada vez que viajamos a las conferencias internacionales hay que intercambiar con los colegas y hacer nuestras tareas en cámara en otro momento. Doctor Hilario, invitados, queridos invitados, Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. es un placer estar con ustedes el día de hoy. El año próximo vamos a festejar el 50 aniversario de desarrollo agrícola de FIDA. En un contexto de cambio climático, con una población creciente, es más importante que nunca financiar proyectos de innovaciones y prácticas agrícolas que mejoren la productividad y la resiliencia de nuestros productores agrícolas en todas partes. La misión es esencial, apoye a los agricultores y contribuye a aumentar el ingreso, a mejorar su calidad de vida y a ayudar a nivel mundial. La colaboración entre Canadá y FIDA ha conducido a resultados en muchas oportunidades. Por ejemplo, pienso que juntos hemos mejorado el acceso a financiamiento de los pequeños agricultores y los pequeños empresarios o emprendedores. Esto muestra la resiliencia ante el cambio climático y también la parte social y económica. Aprovecho para reconocer una realización importante de FIDA que ha aumentado la cantidad de proyectos que incluyen las poblaciones autóctonas, así como grupos meta prioritarios. También se trata de algo importante en Canadá. El año pasado
Canada's membership in Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture. La cooperación con el ICA. El ICA sigue llevando a cabo una labor esencial en mejorar la seguridad alimentaria, promoviendo el comercio y la prosperidad en nuestro hemisferio. Es un placer darle la bienvenida a todos al Museo Agrícola y de los Alimentos de Canadá. Gracias también por darnos la bienvenida aquí para aprender más sobre la historia de Canadá en tema de innovación y ciencia y tecnología en la agricultura. Por ejemplo, en los años 80, los agricultores canadienses lideraron en tecnologías de conservación que lograron disminuir la erosión del suelo y el uso racional del agua. Hoy día, más que nunca, el mundo necesita ideas innovadoras para enfrentar los retos que nos plantean a nuestros agricultores. Los impactos del cambio climático en un momento cuando la seguridad alimentaria se ve amenazada debido a, en gran parte, la guerra de Rusia en contra de Ucrania, que impacta los suministros de alimentos por altos costos y otras presiones. No hay duda que necesitamos tomar acción urgente para construir agricultura más sostenible, para alimentar al mundo. Tenemos un enfoque colaborativo que comienza con los agricultores. Nuestra red de laboratorios vivientes en todo el país trae agricultores e investigadores y los acerca en campo para desarrollar y poner a prueba prácticas de gestión en condiciones reales de granja para enfrentar áreas clave como salud del suelo, gestión de la calidad del agua y productividad. Canadá seguirá trabajando con todos sus socios para lidiar con crisis inmediatas y para sentar las bases para la resiliencia a largo plazo. A lo largo de los últimos años, Canadá ha tomado compromisos importantes para los sistemas alimentarios de la humanidad y para combatir la hambre a su raíz y proteger los más vulnerables. Esto incluye también sistemas agrícolas de pequeña y mediano tamaño en África y también compras de equipo de laboratorio en Ucrania. Canadá ha estado activa en las Américas también. Está desarrollando ayuda y ha invertido en una serie de proyectos en todo el hemisferio. Por ejemplo, Canadá invirtió en un proyecto de investigación y desarrollo en Colombia para producir papas más nutritivas. Y recuerdo haber visitado uno de estos campos durante mi misión internacional. Esta papa ha venido reemplazando el 16% de la producción de Colombia y brinda más altos niveles de macronutrientes a 8.6 millones de colombianos. También se invirtieron millones de dólares en grupos agrícolas de mujeres en Nicaragua en el corredor seco. Este proyecto canadiense y muchos más tratan simultáneamente de mejorar la producción agrícola, la respuesta a las preocupaciones ambientales, incluyendo el cambio climático, reducir la pobreza rural y empoderar a las mujeres rurales. Y este proyecto refleja las prioridades de desarrollo de Canadá. Nuestra política de asistencia internacional feminista, la cual me enorgullece muchísimo, se enfoca en empoderar las mujeres y las jóvenes. En muchas partes del mundo, ellas llevan a cabo la mayoría de los trabajos agrícolas, pero también son las más probables de padecer de inseguridad alimentaria y no tener acceso a la tierra. Invertir en las mujeres es invertir en la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad agrícola. Los vínculos de Canadá con los países de las Américas van más allá de nuestras relaciones comerciales. El sector agrícola de Canadá depende de trabajadores agrícolas extranjeros, que son esenciales para la operación de nuestras granjas y fincas. La cantidad de estos trabajadores incrementa rápidamente. En el 2022, más de 70,000 fueron empleados en sistemas agrícolas canadienses. Canadá se beneficia de estos trabajadores agrícolas temporales. Además del trabajo, algunas personas logran aprender una profesión y desarrollar nuevas habilidades que pueden aplicar en sus propios países. Como uno de los productores agrícolas más grandes del mundo, Canadá tiene una contribución importante a la seguridad alimentaria global, al suministro global, y estamos tomando pasos para utilizar la ciencia y la innovación para ayudar a todos los países a producir más. Para ayudar a cumplir la demanda mundial por el trigo en los últimos meses, Canadá ha estado trabajando con sus socios para desarrollar el Fondo para la Aceleración de la Investigación sobre el Trigo. Esta iniciativa
con el Instituto de Desarrollo e Investigación Internacional, perdonen, busca mejorar la sostenibilidad de la producción de trigo en África y en Medio Oriente, en particular en países que dependen sobre productos agrícolas de Ucrania. Lo otro es el comercio. Para alimentar al mundo en forma sostenible, los agricultores también necesitan un régimen de comercio que sea transparente, predecible y basado en reglas y ciencia. Cuando ocurren impactos climáticos, necesitamos fuertes redes comerciales y fuertes cadenas de suministro para respaldar la seguridad alimentaria a nivel mundial. Trabajamos juntos para transformar nuestros sistemas alimentarios y necesitamos todos sentados alrededor de la misma mesa. También tenemos que asegurarnos que las mujeres y las jóvenes sean empoderadas para que puedan contribuir completamente a sus comunidades. Como la primera ministra canadiense de Agricultura, mujer, yo me enfoco a asegurarme en que las mujeres, las jóvenes y grupos indígenas participen en este diálogo. Canadá seguirá apoyando el importante trabajo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y también el del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para poner en marcha proyectos de desarrollo agrícola que ayudan millones de personas en el mundo a mejorar sus vidas. Puedan contar con el pleno compromiso de Canadá para apoyar la seguridad alimentaria mundial. Estamos deseando colaborar todavía con ustedes porque es así que podremos alimentar el mundo de forma sostenible. Una vez más, gracias por la oportunidad. He tenido la oportunidad de conocer el Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, durante la reunión del ministro de Agricultura G7 en Miyazaki. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola es un importante colaborador estratégico de Canadá para ayudar a los países en desarrollo a reducir la inseguridad alimentaria, reducir la pobreza y reforzar la resistencia al cambio climático, prestando especial atención en las comunidades rurales más pobres y marginales del mundo. Por favor, demos la bienvenida al Dr. Álvaro Lario. Muchas gracias, señora ministra. No sé si debo de hablar en inglés, en francés o en español. Pienso que voy a empezar en inglés y me parece que aquí todo el mundo habla español, pero voy a tratar de decir algunas palabras en francés y en español, porque después de usted, señora ministra, es difícil. Let me start by thanking ICA for your work and for organizing. Voy a comenzar a agradecer a ICA por su labor y por organizar esta sesión, y para la ministra por su liderazgo, ahora la ministra de Agricultura, y previamente para su trabajo como ministra previa en políticas internacionales feministas. Les doy la bienvenida a todas y a todos hoy. Es un honor estar aquí con ustedes por parte del FIDA para hablar sobre agricultura familiar para lograr la seguridad alimentaria. Las conversaciones como la de hoy son clave para tener un mundo libre de hambre. Y gracias a ustedes por esta sesión. Durante 45 años, el FIDA se ha enfocado en áreas más pobres y con más hambre. En los países en vías de desarrollo, donde hay pocos esfuerzos, la misión del FIDA es enfocarse en las causas raíz del hambre en economías en vías de desarrollo. Canadá le ha proporcionado al FIDA con gran respaldo a lo largo de los años para lidiar con el hambre, pobreza y el cambio climático. Con respaldo de Canadá, el FIDA se ha convertido en el empoderamiento de las mujeres rurales, que ahora contabilizan 50% de los participantes en los proyectos financiados por el FIDA. También permítanme brindarles un poquito de una vista general del trabajo que hemos hecho en agricultura familiar. La agricultura familiar tiene un lugar especial para combatir la pobreza rural y el hambre, porque el 80% de las personas más pobres del mundo viven en áreas rurales, dependen de la agricultura a pequeña escala
para su vida, para su seguridad alimentaria y nutrición. No todas las granjas familiares son pequeñas, pero todas las granjas pequeñas son familiares. Esto significa que las granjas familiares tienen un rol clave en transformar los sistemas de alimentos porque se estima que producen 1/3 de las calorías mundiales y alrededor del 70% de las personas del mundo dependen de productos que vienen de pequeñas granjas. En Latinoamérica y en el Caribe, más de 60 millones de agricultores trabajan para alimentar a la región. La seguridad alimentaria sigue afectando el 40% de las personas en Latinoamérica y en el Caribe, comparado con una prevalencia de apenas 29% a nivel mundial. Los pequeños agricultores tienen el potencial de tener un rol clave en ameliorar la situación y este rol se va a hacer más grande y más importante conforme enfrentamos retos como el crecimiento de la población, el cambio climático, conflictos y una serie de otros impactos a nuestros sistemas alimentarios. En el FIDA creemos que construir un sistema alimentario resiliente depende de los pequeños agricultores. Y sabemos que los pequeños agricultores pueden ser sumamente productivos, pero para que estos agricultores puedan tener éxitos, necesitan tener acceso a mercados, infraestructura y servicios financieros. Nuevas ideas y tecnologías deben de ayudarnos a combatir el cambio climático para graduarnos de agricultura de subsistencia a la prosperidad. La inacción sería carísima. Para cada dólar que se gasta en resiliencia a mediano plazo y en granjas familiares, podemos ahorrar hasta $10 en asistencia humanitaria. Sabemos que es posible. Vemos los resultados una y otra vez en los proyectos y programas que el FIDA respalda en Latinoamérica y en el Caribe y en otras partes del mundo. A modo de ejemplo, trabajo con el ICA. Hemos respaldado pequeñas empresas y pequeñas fincas para transicionar a producción agrícola inteligente y resiliente al cambio climático y hemos invertido en adaptación al cambio climático y hemos brindado asistencia pronta para la asistencia alimentaria en áreas rurales en Haití después del terremoto devastador del 2010. Un futuro mejor es posible e invertir en los pequeños agricultores puede levantar a millones de personas de la pobreza. Tenemos mucho trabajo que hacer para cumplir con la agenda del 2030 y nuestro tiempo es limitado. El camino está lleno de retos, pero la posibilidad de trabajar en conjunto y lograr estos hitos me inspira e inspirará a millones de personas a avanzar hacia el futuro. Anhelo escuchar sus perspectivas para enfrentar la inseguridad alimentaria juntos y, pues, que sea una sesión fructífera. Muchísimas gracias. Are you open to having any questions, or would you I need wish to go? I could, but ¿Estamos abiertos a preguntas o? Me encantaría, pero yo tengo que irme en 2 minutos, así que lo siento. Muchísimas gracias por su tiempo. Me encantaría poder quedar. Lloyd. One moment, please. Well, while they're taking a picture, anybody want to ask a question? Mientras toman la foto, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Ministra? ¿Alguna mano levantada? ¿Se puede quedar un ratito o se tiene que ir luego? Okay. The president is open to having some questions to him before he meets. He has bilateral meetings next door. Hay reuniones bilaterales en la sesión de la par, pero se pueden recibir unas preguntas sobre agricultura familiar, las Américas, seguridad alimentaria. Por favor, adelante. Este es el intérprete, perdonen, pero está hablando sin micrófono y no se le puede escuchar.
Thank you very much. So for us, there's Muchísimas gracias. Para nosotros tenemos una serie de prioridades vinculadas a las Américas que no son tan distintas al resto del mundo. La primera es cómo vincular muchos de los pequeños agricultores a los mercados para asegurarse de que puedan tener un vínculo con el sector privado y que también participen en este tipo de relaciones y colaboraciones para tener un salario digno. Eso es importantísimo. Lo otro se vincula a cómo pueden adaptarse al clima y a las leyes sobre biodiversidad. O sea, trabajar con la naturaleza, tenemos que darles las herramientas y el financiamiento, que a menudo es caro adaptarse a muchos de estos eventos climáticos extremos. Y también daría acceso al financiamiento. Colaboramos con muchos bancos de desarrollo a nivel nacional, de desarrollo agrícola, y es sumamente importante también asegurarnos que el financiamiento que reciban sea en el volumen y en el precio que les permita seguir creciendo y mejorando sus vidas. Yo creo que esos son 3 puntos que se me ocurren así. Santiago. Santiago Alban, IDRC. One of the challenges that we are seeing in Latin America in particular is the access to finance and the access to investment capacity. El intérprete nuevamente, el público está hablando sin micrófono y no logramos escucharle. But to really reach these finances more away from the market to market. I think that's a very good question. Indeed, Creo que esa es una pregunta muy buena. Siempre digo que hacemos finanzas de desarrollo, pero no es un tema de volumen. Lo importante es estar enfocados para llegar a las comunidades correctas. A menudo lo vemos a nivel multilateral. Se habla mucho sobre finanzas comerciales y el gran flujo, pero lo importante es realmente asegurarse que estos pequeños agricultores tengan acceso al financiamiento. Otro ejemplo, en Brasil, en nuestra labor, nosotros no trabajamos trabajamos en las 3 regiones más pobres y las más impactadas por el cambio climático. Además, con tema de leyes de biodiversidad. El tema no es solo estar presente, hay que asegurarse de estar presente y hacer un cambio para las comunidades. Y eso es un mensaje sumamente importante. I think that's a great question. There will Es be una pregunta excelente. Algunos de ustedes notarán que habrá una cumbre en Colombia sobre financiamiento y es una alianza entre varias bancas de desarrollo. Y si el FIDA está involucrado, para nosotros es sumamente importante asegurarnos, ir a los sitios más difíciles para lidiar con temas de adaptación al cambio climático en países en vías de desarrollo. Pero hablaba recientemente con un director ejecutivo de una banca privada y me contaba que, de hecho, los mayores riesgos para el portfolio son capacitación para los pequeños agricultores y a nivel de tecnología, porque una vez que tengan eso va a evitar que haya fracasos. Entonces él veía capacitación y construcción de capacidades como elementos clave. Y para nosotros es sumamente importante trabajar en financiamiento, en capacitación, en forma muy enfocada, como venía diciendo. Entonces estamos tratando de darle escalabilidad a muchos de los sitios más difíciles, las áreas más difíciles, y esto significa adaptación y sector privado. Well, for us, farmers organizations Para are nosotros, las organizaciones de agricultores son nuestros socios. Normalmente hacemos diseño con los gobiernos, con las comunidades, pero los actores clave, y creo que la reputación que tenemos es porque colaboramos con las organizaciones de agricultores, asociaciones de mujeres, cooperativas de agricultores. Eso son nuestros actores clave. Puedo decirlo claramente, porque si no, el elemento más importante es que estas comunidades sean propietarias de sus tierras y su trabajo. Nosotros no podemos imponer soluciones. Ellos deben de ser parte del desarrollo de la solución
y parte de expresarnos sus necesidades. Ellos tienen que expresarnos sus necesidades. No es que el FIDA se las impone ni el gobierno se las impone. Tenemos que saber qué necesitan. Nosotros somos un intermediario honesto que aporte cosas positivas. Una última pregunta. Some of the most fruitful years of my profession at EFAT, working with one of your predecessors. And I guess my question to you is because we saw it so important at that time that priorities change. And my question to you is, what priority does EFAT give to nutrition? Specifically, when one thinks of the correspondence of the race with climate change, with the push towards addressing the needs of women and girls. Many examples EFAT can put forward in terms of countries of where the dire conditions in terms of nutrition also reflect the dire conditions in terms of the role and treatment of women and girls. And it's a no-brainer. And so my question to you is EFAT serious about addressing the issues of feminization that is so important for Canada? Thank you. So, our Muchísimas gracias. Entonces, nuestros temas claves son nutrición, juventud, clima y género. Esas son las 4 áreas principales. Hemos comenzado a trabajar hace unos años, no sé si usted sabe, haciendo evaluaciones de impacto ambiental. 15% de nuestra cartera es medir cuál es el impacto en muchos de estos escenarios, incluyendo, por ejemplo, cuántos millones de personas vamos a estar aumentando sus ingresos, cuántos millones de personas tienen acceso a los mercados, cuántas personas son resilientes. Entonces tratamos de medir muchos de estos aspectos. En el caso de la nutrición, comenzamos hace unos 3, 4 años. Y hace unos 6, 8 años comenzamos a medir estos impactos. Es un trabajo retador, riguroso, pero todavía estamos muy temprano en el caso de nutrición para realmente entender algunas de las implicaciones para nuestros programas. Algo que hemos notado en tema de género es que cuando las mujeres incrementan sus ingresos en forma importante, eso tiene enormes implicaciones a nivel de las familias, asistencia escolar, por ejemplo. Y hemos visto que no es fácil, pero una de las cosas en la que podemos tener más impacto es incrementar los ingresos de las mujeres para darle acceso a la tierra, a los derechos de propiedad. Entonces, del lado de los ingresos es más fácil, pero el tema de activos tiene que ver con normas de género, cosas más complejas de cómo transformar en las comunidades. Y hablamos de hambre, de pobreza, pero realmente queremos asegurarnos transformar las comunidades, haciendo que las economías rurales sean un motor de crecimiento, de creación de empleo, porque si no, las consecuencias, y eso lo hablaba ayer con personas del Parlamento, ¿para qué invertir en esto si la consecuencia, la alternativa, es un incremento en conflicto, un incremento en la migración forzada, un incremento en los retos relacionados al crecimiento de la población? Y esa es la realidad y la trayectoria es clara. Y eso significa también incrementar la inversión en asistencia humanitaria. Entonces, para nosotros es sumamente claro, tenemos que invertir en soluciones locales, oportunidades de trabajo locales, para que las personas tengan la oportunidad de elegir qué tipo de vida quieren llevar. Entonces, se vincula mucho al punto. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. So we're going to follow up on the next item on our Así que agenda. vamos a dar seguimiento al siguiente punto de la agenda. Hay una presentación de Lloyd Day de Costa Rica, nuestro subdirector general. Es una presentación de 10 minutos y vamos a iniciar la presentación. Les recuerdo que no presentamos a las personas porque tenemos las biografías, las pueden ver con el código QR y en cuanto la presentación aparezca en la pantalla, vamos a dar inicio. It has to be read. Well, that makes a lot of sense. Ok, bueno, esto tiene sentido, está bien. Bonjour, buenos días.
Buenos días a todos. Es un gusto verlos, un gusto estar de nuevo en Canadá. Y si el clima fuera así, creo que debería de regresar más frecuentemente. La vez pasada que vine estábamos a -10. Gracias, Carrie Lee, gracias al director general por tenernos acá en este lugar tan hermoso. Qué hermoso, lo he visto en Zoom, pero realmente no le hace justicia. Verlo en persona es mejor. Ahora sí ya tengo una mejor percepción dónde están. Veo muchos viejos amigos acá, gente con la que he trabajado desde hace 20 años, desde mis colegas en Canadá y otras organizaciones, algunos otros colegas en el IRDC y en otras organizaciones canadienses, también amigos de otros organismos que vinieron desde Taiwán para estar acá hoy. Espero que se mantengan despiertos y no les afecte el jet lag. Y también mis amigos en el USDA, con quienes he trabajado por mucho tiempo. Me da gusto verte a Tyler acá también. Así que la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. La siguiente. Voy a hablar un poco acerca del contexto de la seguridad alimentaria de América, porque ese es el punto de la discusión, así como la transformación de los sistemas alimenticios. Y voy a ser un poco crítico quizá de esto, tal vez viéndolo desde mi perspectiva de haber trabajado para granjeros tantos años. América Latina es muy rica en biodiversidad y representan un gran porcentaje del planeta, el 13% de la producción global de alimentos, el 16% de exportación agrícola y el 16% de la tierra, el 50% de la biodiversidad del mundo está allí. También una cobertura forestal del 23% y la producción de agua fresca es el 30% del planeta. Así que estos recursos están siendo amenazados y al mismo tiempo estos recursos tienen gran oportunidad para aquellos que han visitado América Latina. Les insto a que la visiten, hagan un viaje de suficientes días, porque es un socio importante tanto para Canadá como para el resto del mundo. Y realmente estamos allí produciendo cosas importantes a nivel de alimentos y nosotros representamos a las Américas. Esto inicia desde Canadá hasta el sur, hasta Argentina y los 14 miembros del Caribe, Canadá, México, los Estados Unidos duplican estos números. Así que las Américas realmente es un productor importante de alimentos. Y esto voy a hablar con más detalle en las siguientes diapositivas. Como pueden ver, somos líderes en muchas de las cadenas de agroalimentos. Café, azúcar, muchas frutas, muchos vegetales, pero en las partes tropicales esto aumenta en crecimiento. Y vamos a hablar un poco más acerca de los trópicos. Y como pueden ver, el norte y el sur son las regiones templadas y producen, aquí veo al agregado agrícola de Brasil, y Brasil es una potencia en la producción de alimentos, pero entre esas dos áreas tienes los trópicos y son partes muy importantes del planeta, son biodiversas, son importantes para la estabilidad global y vamos a tener que hablar acerca de la investigación en esas áreas y los alimentos. La siguiente, por favor. Así que Brasil es un gran socio para exportaciones también. Brasil exporta $8 por cada dólar que importa, mientras que los países en el Caribe son importadores, básicamente. Tienen una meta de reducir las importaciones por ahí del 25% al 2025. Para cuando pasó todo esto del COVID, creo que no van a llegar a esa meta, pero tenemos que pensar cómo ayudamos al Caribe, qué tipo de recursos podemos invertir en hacer una agricultura resiliencia al cambio climático.
14 votos de los 34 de nuestra institución. Así que tenemos que asegurarnos de que estamos no solamente exportar a la región, sino que cómo podemos crecer estas cadenas alimenticias en la región. Ahora, la desnutrición y el acceso a las dietas saludables. Eso es un asunto muy triste para discutir. Como puedes ver, comparado con el porcentaje mundial, Latinoamérica y el Caribe no está tan mal. Sin embargo, siempre tenemos problemas. Hablo un poco de Guatemala, quien es el tercer el tercer país que tiene mayor porcentaje de desnutrición. Es nuestro vecino, tenemos que ayudarles a mejorar esto. Hay una tecnología interesante llamada biofortificación y una compañía increíble que está trabajando en esto, que está tratando de poner más zinc y más hierro en el maíz y trabajando con muchos organismos de investigación, como el CIAT en Colombia y muchos otros, y muchas organizaciones y empresas, cómo transformamos su maíz para que sea más nutritivo. Ellos han estado creciendo maíz por 2000 años. Hay muchos organismos que tienen que diversificar y sabemos que aún en este siglo siguen produciendo maíz. ¿Cómo hacemos para que ese maíz sea más nutritivo? Hemos modificado alimentos. Mucha gente no quiere tocar la comida, pero los seres humanos han estado transformando los alimentos por miles de años para que sea mejor. Canadá es un propulsor de esta ciencia. Así que, ¿cómo hacemos para que este país no sea el tercer país con la peor malnutrición del mundo? También hay una gran diferencia entre el Caribe y América, el resto de América, perdón. Esta otra diapositiva habla del mismo tema. No hay una necesidad para pasar hambre en las Américas y tener desnutrición. En términos del resto del mundo, tenemos mucha proteína animal, tenemos acceso a esto, es importante la proteína animal, pero no deberíamos de tener ningún tipo de desnutrición, dada la cantidad de oferta de alimentos que hay aquí. El presidente de FIDA habló un poco más, habló de que hay mucha pobreza en las zonas rurales, más en el término de porcentajes, hay más porcentaje de pobreza en áreas rurales y esto no debería ser así. No está bien que las personas que cultivan los alimentos pasen hambre. Esto tiene que significar que tenemos que invertir un poco más en investigación. Esto habla acerca de algunas de las cosas de las que el presidente de FIDA habló. 57 a 67% de las granjas familiares son responsables de la producción regional de alimentos. Sin embargo, más de 60 millones de personas están recibiendo el ingreso. Esto es el doble de Canadá. El 60% de empleo, perdón. Así que es más o menos como el doble de la población de Canadá. En Centroamérica, más del 60% de las familias granjeras están viviendo bajo el nivel de pobreza. Creo que el presidente está tomando un tour y está teniendo reuniones bilaterales. Hay un gran enfoque en la pobreza de Asia y África, y sí la hay. Hay pobreza en esas regiones, pero también hay pobreza en las Américas. No tenemos que dejar de ayudar a otros, pero también tenemos que ver y poner atención a lo que pasa en esta región. El gobierno canadiense, las agencias de investigación y desarrollo, los invito a que piensen en América Latina, que piensen en el Caribe. Necesitamos que tenemos seguridad política y económica en esta región. Como pueden ver, el nivel de educación de Centroamérica es solamente de 3 años y hay mucha información que podemos proveer aún por los teléfonos, pero si no tienen acceso a la electricidad, no tienen cobertura del Wi-Fi, entonces tampoco esto puede funcionar. Hemos hecho investigación con Microsoft, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos que trabajar no solo en mejorar los alimentos, sino darles acceso a los demás. Ahora, investigación, investigación, investigación.
Tenemos que invertir más investigación en agricultura. Si ustedes ven, hay un gran cambio y vemos cómo en las Américas casi no se invierte en investigación. Y este organismo que se fundó para investigación en ciencia, hablamos un poco más, a veces hemos trasladado nuestro centro de investigación a Turrialba, quien tiene el mejor café del mundo. Los invito a que nos visiten, pero tenemos que enfocarnos en investigación. Hace 2 semanas ya Charles vino, hablamos de ese tema y tuvimos una reunión con el sistema de CRG y muchas organizaciones como el CIA, el Banco Mundial y otros órganos vinieron acá para discutir el tema de la investigación. Tenemos que apoyar estas iniciativas de cambio climático y ocupamos tomar esa investigación, invertir en los trópicos. Las empresas grandes están invirtiendo en las zonas templadas, pero tenemos que mandar dinero también a las zonas del trópico. Vamos a hablar acerca de ciertos cultivos al final de mi presentación. Así que el COVID, realmente esto nos golpeó con un efecto triple. Tuvimos COVID, después tuvimos una inflación creciente y si le sumas la guerra en Ucrania, esto ha tenido un gran impacto en la seguridad alimentaria en miles de personas del mundo. Si miras la cantidad de personas que viven en pobreza es del 33%. Esto ha aumentado desde hace algunos años. Y la pobreza extrema también ha aumentado. El crecimiento esperado no se compara con el nivel de crecimiento de la inflación, especialmente en países pobres. Todos han oído acerca de la transformación de los sistemas alimentarios. Las Naciones Unidas ha estado hablando de esto. Y estos son algunas de las áreas clave donde tenemos que intensificar lo que hacemos para una transformación. Me gusta llamarlo un mejoramiento del sistema alimentario. Transformación me dice que el sistema está mal, hay que cambiarlo y no. Siento que deberíamos de tener un cambio de término. Puedes tener un desayuno delicioso en cualquier lugar del mundo. El sistema alimentario funciona, pero podemos mejorarlo. Y acá están algunas de las áreas donde podemos mejorar. Y el presidente del FIDA habló de esto, de la nutrición y del cambio climático o el clima, perdón. La nutrición y el clima, tenemos que hablar un poco más en las siguientes diapositivas. Hay una institución que trabaja en la política pública y a nivel de políticas, estas son algunas áreas en las que estamos trabajando para ayudarle a nuestros Estados miembros, desde Canadá hasta Argentina. Canadá no ocupa nuestra ayuda, pero otras gentes no tienen ministerios de agricultura y sistemas de leyes tan robustas como Canadá, pero hay otros países que sí ocupan este apoyo. Y todos los componentes en los que se enfocan y también la manera en que miden todo esto, porque eso es importante. ICA ayuda a las Américas. Acabamos de lanzar un observatorio de política pública, se llama OPSA, y yo les animo a que cuando hagan trabajo en políticas públicas visiten esta página para ver si tienen allí información que les pueda ayudar. Si no, le pueden preguntar a John Charles. Entonces, nuestra estrategia es trabajar a nivel de país. Tenemos oficinas en todos los 34 países de América. Y tenemos también un John Charles representado acá, alguien equivalente a él en cada uno de los países. Y es una cosa de la que más nos enorgullece. Esto cuesta mucho dinero, tener presencia en cada país y agradecemos al apoyo que nos dan cada uno. Y Canadá es uno de los países que nos financia, nos ayuda por todo el apoyo y les agradecemos por esto. Y también
la creación de un consenso en la acción regional. Mencioné a los Estados Unidos, mencioné al sistema, a la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas del 2021 y la meta era transformar nuestros sistemas alimenticios y hablaron del fallo, de lo mal que estaban nuestros sistemas alimentarios y me reuní con cientos de personas, tal vez 4 veces la audiencia que está acá, hablamos de la transformación del sistema alimentario y no había un solo granjero, una sola persona dueña de una finca, una sola persona empresa, había un ministro de Agricultura de Suiza. ¿Cómo puedes hablar de la transformación del sistema alimentario sin los granjeros mismos? Entonces, hablamos, toda esta cumbre de los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, ¿recuerdan? Esto fue un tiempo, eso sucedió en el COVID. Y de verdad hubo algo positivo, por decirlo así, en la que el COVID nos enseñó que podemos comunicarnos más aún a través de medios electrónicos. A veces, no sé, ustedes saben que seguro les pasa lo mismo. Yo tengo muchos problemas técnicos con la computadora y el tema de bloquear el micrófono y todo eso pasa en todo el mundo. Pero gracias a Dios tenemos esta conectividad y la pandemia llegó en el momento en que hay conectividad. Hablamos con los ministros, empezamos a tratar de asegurarnos que hubiese suficiente alimento. Y 3 promesas se hicieron, o 3 cosas salieron de allí, que los finqueros tienen que estar presentes, los granjeros, y luego la política, pero no a nivel de ideología, no percibiendo lo que los consumidores quieren, sino la ciencia. Y la tercera es que la agricultura es parte de la solución a nuestros retos climáticos. Sí, la agricultura contamina, pero también hay soluciones para contaminar menos, para mejorar la producción, para hacerla más precisa. El tercer componente del tema de que la agricultura es parte de la solución tiene que ver con el COP27. Nosotros allí reunimos a todos nuestros ministros en varias reuniones y desarrollamos una agenda que le presentamos a los líderes en el COP27. Como Canadá, como los Estados Unidos, teníamos los fondos para hablar con o enviar a ayudarles a que cada ministro de Agricultura llegara allí con sus respectivos contrapartes en el tema agrícola para que fueran allí. El delegado de México me dijo que esta fue la presencia más importante de ministros de Agricultura de las Américas en una cumbre de este tamaño y eso fue gracias al apoyo que se les dio. Y estos fueron uno de los compromisos que llevamos con los ministros de Agricultura en el COP27. Fortalecer el sector de la agricultura en los COPs, incrementar investigación en áreas climáticas, mejorar mecanismos, facilitar el conocimiento, de ahí viene la importancia de la investigación y continuar con el trabajo del clima. Es uno de los pilares del FIDA y nosotros, en cambio, tenemos 9 pilares que son aún mayores, pero es un componente importante de lo que estamos haciendo. JC estaba allí en Washington el año pasado. Sé que ustedes también. El ministro de Bo está acá, el secretario Golsa que está acá y el secretario de Ambiente estaba allí también. Ellos son los principales responsables de la promoción del tema del ambiente y la presidencia del COP28 que va a ser en Dubái. Invitaron al ICA para participar en esta reunión de mis ministros, sobre el tema de agricultura en la próxima reunión del COP28 en Dubái. Así que llegando ahí tenemos una reunión ministerial que va a ser en Costa Rica que nos va a llevar a la reunión en Dubái. Estas son algunas áreas en las que estamos teniendo
una capacitación esa semana y tenemos todos estos temas que está acá. One Health es una iniciativa con la que estamos trabajando junto con Canadá. No nos estamos reuniendo con personas del sector salud, sino el código alimentario, todo el tema de salud a través de los alimentos. También una agenda de este hemisferio a nivel ministerial que se va a llevar a cabo en Costa Rica y luego se va a llevar a la reunión ministerial que se va a dar en Dubái. Voy a terminar con el tema de los bananos. Les dije que iba a hablar de una fruta tropical porque yo no sé si todos saben esto, pero hay una enfermedad llamada TR4, la cual está en África, en Asia, y llegó a Colombia hace 3 años. Se ha contenido bastante bien en Colombia, pero es una enfermedad que no se puede erradicar. No hay ninguna manera de erradicarla, no hay ningún tipo de resistencia de esta enfermedad. Tenemos una alianza global en contra del TR4, también le llamamos el fideicomiso del banano, y como sus participantes, gobiernos de todo el mundo, de áreas afectadas, instituciones de investigación y las 4 principales compañías productoras de banano. Y lo que tenemos es una lucha contra el tiempo. Tenemos 3 pilares de inversión. Primero, bioseguridad. Tenemos que educar y comunicar a todos los granjeros de América Latina y alrededor del mundo. Tenemos que avisarles, tenemos que prevenir el contagio, las medidas de bioseguridad, cambios de los zapatos, la limpieza, las cercas cercar las áreas, tener cuidado con los inmigrantes que vienen, por ejemplo, de Venezuela, cruzando por todas las Américas, y cuidarnos que ellos, sin darse cuenta, transmitan este virus que no se puede detectar, que simplemente está en la tierra y una vez que está en la tierra destruye la planta. Necesitamos comprar tiempo y mientras lo hacemos, cuando empezamos a invertir en bioseguridad, investigación para controlarlo, y esa investigación que se relaciona con soluciones convencionales o genéticas. Mi presentimiento es que tenemos que encontrar una solución genética a esta enfermedad, pero estamos en una campaña justamente tratando de recaudar fondos para poder combatir esta enfermedad, así que esta plaga. Así que hay otra diapositiva, pero bueno, Chiquita del Monte, Dole y Pies son los 4 principales empresas productoras de banano. Así que deberíamos de estar realmente preocupados por este tema. Es importante para el sistema, pero el banano es la 5ª comida más consumida del mundo. 400 millones de personas dependen del banano y muchos de ellos, esa es su fuente de nutrición. Así que, John Charles, yo sé que me pasé bastante de lo que tenía que hablar, pero acá estoy. Ahora, en lugar de preguntas, ahora que nos pasamos 10 minutos, quiero que haya un tiempo para un descanso, para compartir un poco, tomarse un cafecito, interactuar entre ustedes. Hay una estación de realidad virtual. Toma como 15 minutos hacer esa experiencia, así que les voy a dar 15 minutos. Me disculpo por el segundo panelista porque realmente nos corta tiempo. Yo creo que yo no puedo, no ocupo tiempo para cerrar eso. Empezamos a las 10:25 y el segundo panel lo hacemos hasta las 11 en punto, ¿ok? Y a las 11 cerramos. Shannon aún está despierto, así que esto es un gran logro. Ok, sí lo entiendo. ¿Eso funciona para todos? Yeri, no sepamos. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, somos 5.
Welcome back, everybody. Bienvenidos de regreso todos. Creo que vamos a tomar una foto. Sur l'agenda, là. On a pris un peu de retard, donc je vais en profiter tout de suite. Está un poquito tarde, así que no vamos a hacer las presentaciones porque pueden ir al código QR y ahí pueden ver las biografías y las presentaciones. Do speaker presentations, we'll just go straight into the Vamos discussion. a pasar directamente al diálogo sin presentar a los panelistas. Bienvenidos de vuelta a todos en la sala y por internet. Es un formato distinto. No vamos a tener presentaciones formales, es meramente un diálogo. Voy a comenzar con Ron. Recordatorio. Si desean auriculares para la interpretación, están en la parte de atrás de la sala. Como lo entendieron, el tema de esta mañana es agricultura familiar, cambio climático, resiliencia climática, el futuro del sector, organizaciones de agricultores. Son todas partes de la solución al desarrollo sostenible para sí mismos y para el mundo. Somos la canasta alimentaria del planeta y ya vieron la presentación de Lloyd también. Entonces, con nosotros el día de hoy tenemos el FIDA, la Federación Agrícola de Canadá y de Quebec. Entonces, vamos a comenzar con Ron. Esencialmente, la pregunta se enfoca en cómo darle escalabilidad a las soluciones. El enfoque está en soluciones de desarrollo, en lograr la Agenda del 2030, lograr la seguridad alimentaria, vencer los retos que tenemos actualmente hoy día en las Américas. Entonces, es la década de la agricultura familiar. Llevamos unos 4 años ya. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Mejores prácticas, lecciones aprendidas desde la perspectiva de una organización agrícola de izquierda y desde la perspectiva del FIDA. Vamos a comenzar con Ron, por favor, adelante. Gracias, JC. Buenos días, colegas. Es realmente un placer verlos a todos aquí reunidos, ver muchos rostros conocidos desde procesos del G20, colegas del FIDA, etcétera. Es un honor estar aquí en Canadá el día de hoy. Es mi primera vez en Canadá, principalmente porque escuché que era muy frío aquí. Pero veo que no es así. Lloyd hizo una presentación fantástica y tomó mucho los datos y detalles que yo iba a tratar de proporcionar. Entonces, más bien me voy a enfocar en 4 puntos principales. Primero que todo, un poquito sobre el FIDA y la labor que llevamos a cabo, basándonos en lo que ya dijo el presidente esta mañana, la presidenta esta mañana. Tal vez un reflejo sobre la agricultura familiar y por qué es tan importante. Un poquito sobre la década agrícola de las Naciones Unidas y un poquito sobre el futuro y el rol que puede tener Canadá. Como lo escucharon de nuestra presidenta esta mañana, nosotros somos una entidad bastante particular porque somos una institución de financiamiento internacional y a la vez una agencia especializada de las Naciones Unidas. Nacimos en los años 70 en respuesta a la crisis de los alimentos y eléctrica de aquel entonces. Y mucho del planteamiento para la creación del FIDA son un reflejo de los mismos retos que enfrentamos hoy día. Una falta de enfoque en producción local, asegurarse de que los agricultores tengan el respaldo económico adecuado, etc. A lo largo de la existencia del FIDA, ha habido una serie de cosas que han caracterizado nuestra labor. Primero, conforme lo escuchamos de varios de los panelistas esta mañana, muchas de las personas más pobres y marginalizadas del mundo están en áreas rurales. Y también sabemos que las personas más inseguras a nivel de alimentos son los agricultores. Entonces, la labor del FIDA con nuestros socios en todo el mundo ha sido sumamente importante y lo es hoy más que nunca. En particular, lo que el FIDA hace, enfocándose en agricultores a pequeña escala y personas marginalizadas en áreas rurales. Nosotros somos una entidad totalmente dedicada a la agricultura familiar
y agricultura de pequeña escala. No hacemos nada más. Y ese enfoque es sumamente importante para nosotros y es importantísimo para muchos Estados miembros también. Nosotros beneficiamos más a los pequeños agricultores que cualquier otra organización en el mundo. Más de 130 millones de pequeños agricultores se han beneficiado de nuestro respaldo anualmente. Trabajamos en todo el mundo, abarcamos todas las regiones y lo hemos venido haciendo durante 45 años. Como organización multilateral, lo que es importante de nuestra labor es que proporcionamos financiamiento predecible y permite construir relaciones de confianza a largo plazo con los Estados miembros. Y fue interesante, ayer nos reunimos con algunos de los ministros y viceministros de Asuntos Internacionales y hubo planteamientos sobre cómo lidiamos como temas distintos de política, con situaciones o diálogos difíciles que hay que tener con los gobiernos. Y la forma en que navegamos eso es que, por supuesto, tenemos esos lazos a largo plazo. Y eso nos permite tener un diálogo en torno a qué tipo de cambios deben de implementarse y qué tan difícil es. Y como organización tenemos una relación de confianza que va a ser de largo plazo. Otra cosa que caracteriza nuestra labor es el enfoque en resultados. Muchos de nuestros colegas en asuntos internacionales saben que el FIDA es un líder basado en resultados. Nosotros medimos en gran detalle el impacto de nuestra labor, tanto sobre los agricultores como sobre la agricultura en sí. Y como lo mencioné previamente, para nosotros se trata de ayudar a fomentar las vidas y las oportunidades de los agricultores. Lo último que puedo decir sobre el FIDA es que como ente de financiamiento, uno de los valores agregados que aportamos es apalancar tanto el presupuesto y varios recursos para tener un mayor impacto. Y eso es particularmente importante en el ambiente actual, porque estoy seguro la ministra tuvo que salir corriendo hacia el Parlamento para hablar sobre el presupuesto que está implementando Canadá. Nosotros, en el ámbito de desarrollo, tenemos que poder personalizar para los contribuyentes una historia de cómo se están apalancando su dinero para lograr resultados. Eso es sumamente importante. Entonces, para el FIDA, cada dólar que un contribuyente canadiense contribuye, nosotros lo apalancamos en $6 de desarrollo en sitio. Y eso es sumamente importante, particularmente como organización que, como todos, a menudo carece de los recursos para enfrentar los retos que existen a nivel global. Tenemos que colaborar y encontrar las mejores formas de apalancar ulteriores financiamientos porque los retos son globales y la inseguridad alimentaria es un reto global. A nivel de agricultura familiar, esto obviamente es al meollo de nuestro trabajo y creo que se dio ya un buen resumen sobre la importancia de la agricultura familiar, lo hizo Lloyd. Es importante para la seguridad alimentaria en particular. En muchos países en vías de desarrollo, los alimentos vienen de fincas familiares. Si viene de prácticas sostenibles, mantener la biodiversidad. Sabemos que las pequeñas fincas, los pequeños agricultores tienen distintos patrones de cultivo que son más sostenibles y tienen distintos tipos de biodiversidad en sus fincas y eso es sumamente importante para la sostenibilidad como un todo. También sabemos que en países en vías de desarrollo, el aspecto del sustento de vida es sumamente importante. Son un empleador clave en áreas rurales, en particular entre los jóvenes. Da salarios, ayuda a crecer los ingresos de las personas. Y yo, después de dedicar 25 años trabajando para el FIDA en campo, este tipo de aspectos son sumamente importantes para mí. Nunca he conocido yo una agricultora o un agricultor familiar que no haya querido apalancar su agricultura para mejorar su vida, para mejorar la educación de su familia, para asegurarse de tener un futuro más próspero que el que tienen actualmente. Y la agricultura familiar pueden dar esos productos. Hay un aspecto cultural sumamente importante en la agricultura familiar también. Y a mí me impresionó mucho las herramientas que vi en esta instalación. No he visto nada parecido en ninguna otra parte del mundo. Los enfoques que tienen aquí en ciencia y tecnología, pero también en herencia cultural. Lo que se dijo esta mañana fue sumamente interesante, cómo tratan de educar las personas que visitan el museo. El tema de que la ciencia y la tecnología y el progreso agrícola no significa perder la herencia cultural, no significa tener
prácticas no sostenibles. Y en la agricultura familiar eso es algo que tratamos de proyectar. Nosotros no queremos retener el desarrollo basados en ninguna ideología, pero sí queremos asegurarnos de que se construyan vidas en forma sostenible que proteja a las personas y al planeta simultáneamente. El punto final con respecto a la agricultura familiar es el elemento de reducción de la pobreza. Los datos que aportó Lloyd con respecto a las personas en más desventaja o los retos que enfrentan los agricultores familiares son sumamente importantes y nuestros datos de evaluación de impacto muestran que existe la oportunidad de mejorar ingresos y vidas por medio de la agricultura familiar. Muy rápidamente, con respecto a la década de las Naciones Unidas sobre agricultura familiar, este fue un evento principal que construyó se basó del año de la agricultura familiar, que fue en el 2014, si no me equivoco, y se declaró una década para las Naciones Unidas. El FIDA y la FAO de las Naciones Unidas pues, son los co-líderes, creo que así nos llamamos, para ayudar a implementar esta década. Por debajo de todo este tema, existe un plan de acción global para la implementación de esta década. Y esto se enfoca en algunos elementos clave. El primer elemento es asegurarse que existan las políticas adecuadas para respaldar la agricultura familiar. Otra prioridad tiene que ver con la construcción de capacidades y conocimiento para que los pequeños agricultores tengan acceso a las tecnologías adecuadas, al conocimiento adecuado para poder construir sobre sus conocimientos tradicionales y mejorar su productividad y sus vidas. La década se enfoca fuertemente en temas de género e igualdad. Sabemos que en países en vías de desarrollo, como alguien ya lo mencionó, mencionó que fue usted, Steve, el tema de feminizar la agricultura y la importancia de eso. Para nosotros, en el FIDA, un agricultor usualmente tiene el rostro de mujer. Y eso tiene un impacto enorme en la forma en que respaldamos y entregamos nuestros productos, pero también tiene un enorme retorno sobre la inversión en tema de cómo se utilizan las ganancias y cómo se mejoran las vidas a nivel de la familia. El punto final de la década, que creo que es sumamente importante, es la oportunidad de participar en una plataforma multiactorial de colaboración. Si no los asustaron los datos de esta mañana de la medida de la inseguridad global, y esta no es una crisis nueva tampoco. Todavía estamos experimentando la crisis del 2008 a nivel de precios de los alimentos, etcétera. Y no hemos hecho suficiente para solventar algunos de los problemas estructurales que existen en la comunidad internacional. Y creo yo que algunos de los datos que planteó Lloyd esta mañana realmente recalcan el tema de que como comunidad internacional no podemos seguir pensando a corto plazo con respecto al tema de la seguridad alimentaria, porque si seguimos haciéndolo, vamos a retener esta mentalidad de dar limosna en lugar de empoderar a la gente. Y eso no es lo que queremos en el FIDA. Entonces, juntos, todos tenemos que reconocer la importancia de la agricultura familiar, establecer las políticas adecuadas, la inversión adecuada y las colaboraciones adecuadas para respaldar la agricultura familiar. Eso es sumamente importante desde nuestro punto de vista. Gracias. Excelente introducción. Ron, ahora quisiera invitar una perspectiva subnacional canadiense. Entiendo que mi colega va a hacer su presentación en francés. Buenos días en Quebec. En buen quebecois, voy a hablar en francés, voy a hablar despacio, así que para aquellos que no están familiarizados con esto, efectivamente trabajo para la Unión de Productores Agrícolas, soy directora general adjunta, brevemente la UPA, que agrupa el conjunto de productores agrícolas de Quebec. Hay una buena cantidad de productores agrícolas en todo el territorio de Quebec. Quisiera abordar el asunto de la seguridad alimentaria sobre el plano territorial, porque me parece que esta pregunta debe abordarse según los niveles territoriales sobre los cuales uno se basa. Tomo el ejemplo de Quebec porque es el que conozco mejor, pero quiero ampliarlo a nivel nacional e internacional. A nivel provincial, tenemos la suerte de que en Quebec de contar con una organización muy estructurada en donde los productores han podido, a través del tiempo, ya hace 100 años que existe esta organización, se han podido implementar herramientas
para poner en el mercado de forma colectiva. Es uno de los mejores medios de garantizar una cierta autonomía alimentaria, una cierta seguridad alimentaria, porque conservamos la producción sobre una base local y ofrecemos nuestros productos directamente según la demanda. Eso permite también a los productores tener una fuente de ingreso estable y de mantener las empresas en escala familiar en todo el territorio, porque se mutualiza la implementación de mercado de los productos. Es algo maravilloso para garantizar la autonomía alimentaria y la seguridad alimentaria de las poblaciones durante la pandemia. Por nuestro lado, no experimentamos muchos problemas en la cadena alimentaria porque ya teníamos estas herramientas implementadas. Como decía, es también la ocupación del territorio, sobre todo el territorio en Quebec. Tenemos zonas que están muy concentradas, pero gracias a estas herramientas tenemos una presencia, una economía local en una parte bastante grande del territorio, porque generamos una economía local. Esto permite tener familias, escuelas, pueblos en el conjunto de Quebec, una parte más grande. Asimismo, cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, esta forma de agricultura es mucho más resiliente a los retos, a las cuestiones políticas, económicas, incluso desde el punto de vista social que a nivel ambiental, porque tenemos también la posibilidad de ciertos programas, de ciertas políticas públicas que pueden implementarse directamente en el terreno para trabajar con los productores agrícolas. En Quebec hay muchos programas que permiten con la investigación, con los científicos, medir, por ejemplo, los impactos de los cambios del cambio climático a escala de la finca. Tenemos algo que se llama agroclima, tenemos fincas que pueden medir los impactos, pero también la posibilidad de que las fincas puedan ser la solución al cambio climático. Eso lo escuché esta mañana. La agricultura es un problema y una solución al mismo tiempo a nivel de cambio climático. Entonces, a escala de la finca, podemos ir a buscar el secuestro de carbono con buenas prácticas agrícolas. Somos capaces también de participar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Gracias a esta organización que está muy estructurada, podemos implementar proyectos en donde los productores están en el centro de la dinámica. Eso es sumamente importante. También lo escuché esta mañana, los productores deben estar en el centro de la solución, deben formar parte de la dinámica a la misma escala que los investigadores. Esto es lo que hablamos esta mañana de Living Land. Es un poco ese espíritu de Living Land. Todo el mundo tiene la misma escala, el productor está en el centro de esta dinámica. Esto es muy importante para evolucionar y para progresar y hacer que la investigación se aplique concretamente en el terreno con los productores para los productos. Así que a nivel de Quebec, sí tenemos a mayor nivel, a nivel canadiense, también a nivel organizacional, a la parte internacional del PA, que es un desarrollo internacional. Tenemos aquí el director país, que lo tenemos aquí, Bergel Angelier, quien trabaja a escala internacional en unos 15 países, en presencia también y en colaboración de unas 60 organizaciones. Muchas organizaciones son productoras, y la filosofía que nosotros tenemos en Quebec es tratar de compartirla también al exterior. Esta filosofía está basada en el hecho de que los agricultores estén bien organizados a través de organizaciones que sean capaces de implementar algunos proyectos junto con otras organizaciones. Por ejemplo, yo sé que, hay ciertas cosas que se han hecho, varios programas que van a permitir implementar algunos tipos de proyectos con las organizaciones de productores locales, y a nivel de las Américas también tenemos el trabajo en el Caribe, también en Bolivia, Perú, y igualmente tenemos presencia en África, en Asia, y por lo tanto es una experiencia que ha sido desarrollada sobre la base de lo que nosotros hacemos actualmente en Quebec.
Hay varios aspectos que están basados en lo que nosotros hacemos. Tenemos voluntarios también que trabajan en cooperación con las organizaciones locales, con productores agrícolas que van al terreno, comparten las experiencias, y también tenemos otros productores que vienen a ver qué sucede en Quebec. Es decir, es un intercambio de entrenamiento, podríamos decir. Es una asociación, una cooperación con investigadores donde tenemos un enfoque concertado de cooperación y de desarrollo, finalmente, que ha sido bien estructurado. Y también quisiera hablar acerca del Plan Internacional de Trabajo que nuestra organización tiene actualmente. Tenemos un proyecto muy ambicioso para trabajar desde el 2018 con una coalición para la alimentación sostenible, y la idea, brevemente, es poder tener una convención internacional sobre la alimentación sostenible. Es un proyecto ambicioso, pero podríamos decir también que ha sido muy importante para poder establecer las políticas públicas que nos van a permitir reforzar las herramientas, las políticas, los programas de producción alimenticia a escala de las naciones, que incluyan la agricultura, la autonomía, la seguridad alimentaria de cada uno de los países, y sobre todo a nivel internacional, para poder ver la parte alimenticia. No solamente se trata de producir para la parte económica, sino también debemos integrar toda la parte social y ambiental. No sé si me siguen hasta el momento, pero a nivel de comercio internacional no tenemos solamente el aspecto económico y los intercambios comerciales de la parte alimenticia, porque también debemos tomar en cuenta las cosas esenciales para la vida misma, y por lo tanto la idea es tener un intercambio de todos estos parámetros. Y esta coalición reagrupa la sociedad civil, los productores agrícolas, y trabajamos también con los agricultores, con otras organizaciones y también con algunas coaliciones africanas, para que podamos movilizar los sectores para poder tener una convención acerca del cambio climático, la biodiversidad. Y también está basado sobre el trabajo que nosotros hemos estado realizando aquí en Quebec acerca de la diversidad cultural, para tener esta misma noción, que es priorizar la producción local de la parte alimenticia y también promover la cultura. Así que, bueno, yo pienso que también tenemos que abordar la seguridad alimenticia a distintos niveles, y creo que la clave está en los planes locales que tenemos para ver qué es lo que nos hace falta cuando tenemos personas que podrían estar estructurando toda la parte alimenticia, los enfoques de los cuales nos podamos beneficiar. Bueno, podríamos hacer un taller también con todos estos temas. Sí, yo sé que traté de hacer un resumen. Bueno, ahora podemos tener este modelo agrícola como organización agrícola de excelencia en las Américas, lo cual me parece muy interesante como modelo que podríamos copiar, compartir, y tal vez ahora podríamos seguirlo. No sé, Santiago, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Yo soy... Si no saben qué es IDRC, es una organización de cooperación internacional. Tenemos un mandato de parte del Parlamento de Canadá en los últimos 50 años para respaldar la investigación en los países en vías de desarrollo y la investigación como tal. Y se enfoca en el rol de la investigación en la seguridad alimentaria, el rol de la investigación con pequeños agricultores familiares, y parte de las experiencias y lecciones aprendidas recientemente, en particular en Latinoamérica, con respecto al impacto del COVID sobre la seguridad alimentaria, porque creo que podemos aprender mucho sobre cómo los pequeños agricultores tuvieron la capacidad de responder a la crisis de COVID. Y vemos muchos de los resultados que hemos hallado tienen que ver con la conversación que estamos teniendo en este momento. El primer elemento que quiero recalcar es el rol de la investigación. ¿Y qué significa la investigación a nivel de cómo transforma la vida? Esta mañana hablamos sobre cómo vienen transformando los sistemas de los alimentos durante 40,000 años. Y no debemos de olvidar esto. Ahí es donde la investigación y el conocimiento y compartir conocimiento realmente transforma
el diálogo relacionado con la investigación. El año pasado se lanzaron un grupo de iniciativas enfocadas en las Américas, trabajando en el rol del conocimiento indígena y los investigadores indígenas en la transformación de sistemas más resilientes al cambio climático. La idea es combinar dos mundos, dos paradigmas y dos formas de analizar soluciones que puedan trabajar de la mano. Existen las de la investigación, del conocimiento tradicional indígena y del conocimiento científico más tradicional. Estamos trabajando en 5 proyectos con distintas universidades en todas las Américas. El otro elemento es quién lleva a cabo la investigación. Eso es un panel sumamente claro. ¿Cuál es la realidad de la investigación agrícola? Solamente el 20% de los investigadores son mujeres. Y aquí solo tenemos 20% mujeres en este panel. Mientras que más del 50% de las agricultoras son mujeres. Entonces existe una brecha y es nuestra responsabilidad solventar esta brecha, porque si no, no vamos a tener las mejores soluciones. Nosotros no podemos hacer cambios en la agricultura solo porque es lo correcto, pero es lo inteligente incorporar a las mujeres en esta gestión. Y eso lo hacemos en nuestra organización por medio de varios programas. Hace unos años tomamos la decisión de que no vamos a financiar ningún proyecto que sea ciego al tema de género, porque sabemos que la mejor agricultura, los mejores programas entienden la complejidad total de los problemas que tratamos de solventar. El otro elemento, remontándonos a la idea de la complejidad, enfrentamos 2 crisis a la vez, la climática y la desigualdad. Eso significa que no podemos hallar una solución sencilla a problemas complejos. Nos damos cuenta que la agricultura y la investigación agrícola son solamente uno de los elementos del rompecabezas complejo de la inseguridad alimentaria. Y es el elemento que a nosotros nos encanta porque así fuimos formados, crecimos en fincas y lo vemos, es fácil de explicar a los que elaboran las políticas públicas. Cultivamos alimentos y por ende alimentamos a la gente, pero la realidad es que sabemos que eso no es suficiente. Es un elemento de la transformación a la sociedad, pero hay que brindar acceso a la educación, acceso a la infraestructura, diálogo, mercados. Es un elemento más complejo que solamente el elemento de productividad, y ese diálogo debe existir. Esas 2 crisis nos plantean otro concepto que creo que es sumamente importante y que muchos estamos viendo. Es la urgencia de la respuesta. No tenemos tiempo. La crisis climática literalmente nos está dando 10 años para desarrollar soluciones. Y en muchos países del trópico no va a ser 1.5 grados de aumento. Va a ser cerca a 2 y eso es un cambio real que necesita urgente solución. Otra cosa es que en nuestros análisis con respecto al impacto de COVID en esta crisis, los agricultores familiares son más resilientes que otros sistemas agrícolas. Probablemente estamos viendo lugares como Ecuador, donde la seguridad alimentaria es el doble en áreas urbanas, comparado con las áreas urbanas donde los agricultores familiares pudieron adaptarse. Hemos visto impactos en trabajo infantil y otros problemas similares, pero también hay agricultores que pudieron responder y adaptarse a la crisis. Y algo que vale la pena mencionar es que muchas de las lecciones aprendidas sobre la capacidad de adaptarse son lecciones que ahora podemos incorporar en nuestra agenda para construir resiliencia en luz de esta crisis climática. Quiero detenerme aquí porque creo que les quedan 5 minutos, entonces aquí me detengo. Podríamos hacer un taller justo de lo que estás hablando. Quisiera que tuviésemos más tiempo, pero quiero darle aquí un poco más de tiempo. Negocié un poco más de minutos para ti, para que puedas hablar. Bueno, gracias. Y uno de los peligros de ir de último es que la gente ya dijo lo que tú querías decir.
o entonces a veces puedes hasta correr el riesgo de contradecir lo que dicen. Pero bueno, gracias porque estamos aquí, por tenerme acá y desde mi perspectiva. Yo acabo de regresar de una semana en África. Sé que es una conversación sobre las Américas, pero teniendo una perspectiva acerca de lo que estaba sucediendo allá en África también es importante con respecto a lo que estamos hablando hoy. Hablamos sobre sostenibilidad y una de mis luchas es la definición de quién estamos usando. ¿Qué significa? Porque significa algo distinto, no solo para cada país, sino pero a nivel nacional, a veces a nivel regional, cuando ves un país como Canadá, tan diverso y grande, eh, aún con el tema de la agricultura, que es lo que está pasando en Quebec, por ejemplo, y yo vengo de Ontario y son distintas y hay una gran riqueza en el suelo, etcétera, en una región, pero hay el tema de la agricultura en el oeste de Canadá, por ejemplo, es distinto. Las praderas es muy diferente de British Columbia en la costa oeste. Hay una diversidad agrícola que tratas de eh, ingresar el tema de la sostenibilidad y hablas, y son muy diversas en el tema de agricultura familiar cuando hablas en Canadá. ah, mu- Muchísimas son operadas por las familias, pero la familia, las dinámicas familiares se ven distinto a otros lugares. Cuando ves a las familias, a veces piensas en los abuelos y los padres y los hijos y aún tenemos algunas dinámicas, pero también tenemos tías y tíos y primos y hermanos y la dinámica familiar crece porque la finca crece. El tema de agricultura corporativa me eriza la piel oír esto porque significa básicamente a veces tiene una connotación negativa. La realidad es que nuestras fincas agrícolas como operan es que si se involucran con corporativas le da un tono negativo. Tenemos que deshacernos de esto porque también esta sostenibilidad que estamos logrando se puede venir abajo y uno de los problemas que enfrentamos son únicos. No son únicos para Norteamérica, sino cómo hacemos para lidiar con el tema político en cada país. La mayor parte, los políticos y los partidos políticos desean hacer lo mejor para la agricultura. Pero yo no sé si cuando llegas a América Latina, Sudamérica, yo no sé si eso se aplica también. No sé si ellos quieren levantar a las personas y no sé si quieren de verdad levantar a la gente, ayudarlas. Cuando hablas de 14, eh, perdón, de muchísimas sí, años y años de investigación, si es el eslabón perdido en la agricultura, no tenemos esta investigación robusta. Y cuando vemos dónde van los gobiernos con el cambio climático y la agricultura, cada mandato, cada ministro acá en Canadá tiene un aspecto de cambio climático en su división, en su propio ministerio. Está muy bien, pero no significa que esto pueda sobreescribir todo lo que hemos logrado en agricultura. Cuando miras lo que hemos logrado en Canadá, lo vemos como un enfoque de tres partes. Primero está el aspecto ambiental, y si luego volvemos a lo que acabamos de hablar del mandato que se nos da en cambio climático, a veces nos enfocamos tanto en el secuestro de carbono y la mitigación, que cuando hacemos algo para ayudar al ambiente tiene diversos beneficios y no solo el secuestro de carbono. Así que tengo que empezar con suelos sanos. Esa es la base que hacemos, los suelos sanos. No solamente va a ayudar a que el agua penetre más en el suelo, la salud de las plantas, hay múltiples beneficios. No podemos solamente enfocarnos en el secuestro de carbono como único beneficio. Tenemos que ver más allá, tener un enfoque mayor. Esto está en las manos de los agricultores y del ministro de Agricultura, pero no solo allí, sino el Ministerio del ambiente, del clima, las tecnologías, tenemos que hablar de finanzas
Y este es otro pilar de lo que estamos hablando. Tenemos que hablar de la economía. Si no tenemos ingresos, entonces quedamos en la ruina y no tenemos agricultores. Tenemos que considerar también el aspecto de la gobernanza social. Y allí la seguridad alimentaria tiene un papel. Y lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria fue lo que Lloyd dijo. Tenemos que basarnos en la evidencia para tomar decisiones. No podemos dejar que las emociones nos ganen la partida. Sí, es importante las emociones, pero no puedes dejarte mover solo por emociones porque lleva a decisiones irracionales que se hacen deprisa. Estamos en una crisis si tenemos 10 años, pero ¿qué tal si ni siquiera llegamos? Lo más importante es estar en la ruta correcta. Si no son 10 años, tal vez son 15, pero vamos en la dirección correcta. Tenemos que tener este panorama claro como lo estamos haciendo. Estamos acá en el mismo bote. Tenemos que asegurarnos que estamos todos remando y que estamos haciéndolo en la dirección correcta. Sabes, quisiera ir a América Latina para ver el tema agrícola y lo que está sucediendo. A veces, ahora que vengo de África, hay cosas que me animan, pero cosas que me desaniman también. Tenemos que ver cómo mejoramos todo lo que estamos haciendo. Y ciertamente tenemos algunas oportunidades acá en tema de la seguridad alimentaria y también me emociona ver hacia dónde vamos. Buenos mensajes, Kit. Quiero abrir todos los micrófonos. Creo que alguien de acá quería mencionar algo. Quiero hacer eco de lo que Kit dijo. Gracias por lo que mencionaste. El aspecto que dijiste antes de la importancia de la agricultura que no se aísle, sino que interactúe con el ambiente, con la economía, con aspectos sociales, es muy importante. En la presentación que Lloyd hizo, decía algo de las cumbres alimentarias y de los sistemas alimentarios, y cada persona acá quizá tenga una definición distinta de lo que es un sistema alimentario. Pero sabemos que se centra en la agricultura y que es para el beneficio de todos. Creo que deberíamos de enfocarnos en esto y es algo que quizá emana de manera distinta en otros países, por ejemplo, Canadá, y cómo se interlaza con otros sectores. Y la otra cosa es sobre la importancia de las finanzas. Y una cosa que no hemos tenido oportunidad acá es hablar acerca del sector privado y el rol a la hora de proveer servicios para nosotros en el FIDA. El tema del sector privado son estos agrícolas, no solo las agroindustrias internacionales, sino cómo apoyamos estos agricultores privados para darles servicios. Y una de las lecciones que aprendimos en el COVID fue que cuando las cosas se pusieron más quietas, se cerraron algunas cosas, seguimos intentando, continuamos darle apoyo a los agrícolas, asegurarnos que tenemos el enfoque correcto para que el sector privado pueda crecer, los agricultores crezcan y las finanzas son muy importantes. Y el último punto es el clima. Somos ingenuos si creemos que los agricultores familiares y de pequeña escala pueden tomar nuevos riesgos o que tengan la capacidad de aceptar el reto del cambio climático sin apoyo. Esto va a requerir inversión pública, privada, asociaciones, porque los agricultores pequeños no tienen la capacidad de adaptarse sin el apoyo indicado. Entonces, ¿cómo podemos crear los incentivos adecuados? ¿Cómo podemos incentivar una agricultura más sostenible? ¿Cómo podemos asegurarnos de que sea apropiado para los agricultores pequeños, tanto en los países desarrollados como en desarrollo? Sí, totalmente. Cuando se nos dio el tema de que nos dijeron que eran 10 años, yo estaba pensando en las respuestas que tenemos que proveer y cómo poner en las manos de los agricultores estas herramientas, porque esto está sucediendo.
y va a socavar toda su capacidad. Y uno de los elementos clave que estamos evaluando acá es cuáles tenemos que tener una alternativa para los sistemas, una agenda que vea las nuevas soluciones, sino qué está pasando con estas nuevas soluciones, a quiénes estamos dejando atrás en estas soluciones, porque no podemos ser ingenuos para creer que tenemos acá una solución perfecta que le calza a todos. Y llegar a estos 10 años es crítico. Y si sabes el aspecto político de lo que hacemos, a veces se pierde en esto. Y muchas veces se requiere una estructura gubernamental sólida para que la agricultura, a veces dicen que la agricultura es el 10% del problema climático, pero nadie dice por qué no la agricultura es el 20% de la solución, por ejemplo. Los gobiernos en el mundo deberían de decir, también tomar en cuenta los beneficios que se derivan de la agricultura. ¿Cómo hacemos para promover este cambio de punto de vista? Creo que todos tenemos en común el hecho de decir que la investigación y los productores deben de trabajar juntos. Pienso también que a nivel o sea, cómo empujar las fincas a algo más de durabilidad. En Quebec decimos que ya tenemos cada vez más y más regulaciones, marcos que fuerzan a ir a una vía que no es fácil porque en efecto no es cierto que los productores pueden tomar más riesgos para adaptarse y tener mejores prácticas. Eso arriesga el dinero, arriesga a las empresas. Así que las medidas coercitivas no funcionan, no es la ruta, el camino a tomar. Hay que trabajar con la investigación, con los políticos públicos, con los estados para acompañar y capacitar y que la investigación y la producción puedan trabajar juntos en la misma línea y que no sea un peso para las empresas. Muchas gracias. We need to act quickly, but what we are seeing in Canada is that young farmers, farms are getting bigger. Y lo que estamos viendo en Canadá es que los agricultores están haciendo cada vez más pequeños y no tienen la capacidad de comprar estas fincas y hacerlas familiares. Y esto está pasando en otros países. No tienen el acceso a la tierra, pero también acá la próxima generación no va a tener capacidad de tener su parcela familiar, tener tierra más grande. ¿Y qué va a suceder? Algunos de ustedes, con respecto a la investigación, ¿qué es lo que ustedes ven o prevén con respecto a este tipo? Es una pregunta interesante y me la hacen mucho. Y con respecto a una cosa que la gente le choca cuando no lo crean. Antes yo era joven, aunque no lo creas. Y cuando yo compré mi primera finca de mis padres, la tasa de interés era altísima. Y antes no lo harías, pero yo quería tanto esa finca que yo lo hice la compra. Y la operación de las fincas, el dinero involucrado, es muy oneroso financieramente, al punto que tienen que realmente tomar esa decisión dura, me meto en esto o no, y cómo las operaciones agrícolas funcionan hoy en día, y cómo se puede eso trabajar dentro de los negocios y no, por ejemplo, que sea como una propiedad privada solamente de una persona. Y entiendo que con las tasas de interés subiendo, sé que hemos hecho un buen trabajo en la agricultura en los últimos 10 años en el tema de la sucesión de las fincas, en lugar del enfoque anterior, que era, bueno, pues cuando suceda, sucede. Pero creo que hemos mejorado, estamos mejor de lo que la gente piensa. Yo sé que es más difícil para
los agricultores jóvenes entrar en eso, pero si no puedes operar una familia, quizá hay un vecino, alguien a quien puedas hablar para que seas dueño parcial, tal vez de alguna propiedad. Así que yo no tengo el temor que escucho allí afuera, porque creo que me baso en mi propia experiencia. Yo quería una finca y yo hice lo que pude para obtenerla y no se diferencia de cualquier otro negocio que tú hagas, pero creo que debe hacer un énfasis en la agricultura desde el punto de vista social, porque se trata de los alimentos. Si miras lo que pasamos por COVID, no solamente hubo una recesión agrícola y vemos que las cosas se siguen produciendo y sigue habiendo una consecuencia del COVID. Pero este aspecto debería de hacer que los gobiernos quieran involucrarse y apoyar a los agrícolas con préstamos de baja tasa que puedan promover a que la gente joven ingrese al sector agrícola. Muchas gracias, Keith. Una última reacción de Ron y ya cerramos. Esta fue una excelente pregunta. Yo soy de Australia y yo tengo una finca y yo inmigré por el tema de la educación y tengo una finca súper consolidada a nivel global y desde el punto de vista económico, como dijo Keith, usted puede entender esto porque para que una finca funcione, tienes que tener una producción a escala, etcétera. Hay muchos factores y esto tiene que ver con políticas. Pero desde nuestra perspectiva, y también desde una perspectiva de un país en desarrollo, la viabilidad económica de las fincas es un aspecto, también tiene que ver con herencia, tradición, etcétera, todo este punto. Y sabemos que a lo largo de la historia de el FIDA, hemos aprendido cómo hacer la agricultura rentable y cómo tener los incentivos apropiados. Y no hay una solución mágica, pero teniendo este marco para poder apoyar la agricultura es fundamental. Yo, desde un punto de vista, desde un país en desarrollo y los demográficos que hay en los países en desarrollo, la gente joven en las zonas rurales realmente son muy jóvenes y tienen problemas con la fragmentación de los terrenos y la finca para ellos en el sentido global es fundamental para su sobrevivencia. Muchos de ellos han trabajado en África subsahara y han visto la migración y los retos que se desprenden de gente joven buscando nuevas oportunidades o gente joven cayendo en extremismo y en otras actividades porque no tienen la oportunidad de desarrollar esto para ellos mismos y proveerles un empleo. Y tenemos que tener cuidado. Para nosotros en el FIDA, reconocemos que el sector agrícola en países en desarrollo quizá no tiene la capacidad para darle la bienvenida a estas personas tan jóvenes, pero el sector agrícola debe desarrollar otras cosas. Tenemos que prevenir que se vayan a las ciudades, que emigren, que vayan a Europa, que vayan a otros lugares, sino que se queden en sus zonas rurales e inviertan en las comunidades. Y cuando hablamos con la gente joven, sí, ellos quieren estas oportunidades. Para nosotros, la lección es qué clase de agricultura queremos presentarle a los jóvenes. Y el punto de vista ideológico de tener una persona haciendo trabajos manuales que tal vez pinta un paisaje bonito para una organización como nosotros, pero no, tenemos que enseñarle a la gente joven que hay tecnología. Ellos quieren ciencia, quieren acceso a esa tecnología, a las finanzas, tienen acceso al empleo y quieren ver la agricultura como un negocio. No significa que tengamos prácticas no sostenibles, alejadas de la perspectiva tradicional, pero hay que modernizar esto y estamos tratando de hacer con los países en desarrollo, que le vean la agricultura de una manera más apropiada. ¿Puedo hacer un comentario súper rápido? ¿Algo más que tenemos que pensar en todo esto?
es relevante en cada país alrededor del mundo. Es que también tenemos que pensar en el tema de la salud mental, porque eso es súper importante en ese tema. Sí, estoy de acuerdo. Y terminando en una nota muy agradable, feliz, quiero por favor que ustedes me ayuden a agradecerle a todos los panelistas. Sé que nos pasamos, así que gracias porque todos están acá, como en la clase a veces cuando la gente ya está por terminar, la gente quiere irse, pero no, realmente creo que nadie de aquí está ansioso ni viendo sus teléfonos y les agradezco mucho. Así que mañana también hay otra sesión que está disponible en línea. Esa sesión está casi llena, así que apúntense, se la recomiendo. Gracias a FIDA por su apoyo. Lo siento por cortar un poco la conferencia. Gracias por los intérpretes en Costa Rica. Gracias por la comida. Y muchos de ustedes viajaron lejos para estar acá. Así que muchísimas gracias. Es un gozo ver a muchos colegas y compañeros y espero que podamos repetir esto. Cuídense y saludos para sus familias. Así que ya estamos. ¿Algún otro tema? Ok, bueno, cuídense. Gracias.